La historia de la humanidad suele escribirse con tinta, pero entre 1939 y 1945 se escribió con sangre. No fue solo una guerra de ejércitos, fue la industrialización del asesinato. En este momento el concepto de ser humano estuvo a punto de desaparecer. La maquinaria nazi no inventó el odio, lo industrializó a través de la psicología de masas. Joseph Goebbels, ministro de Ilustración Pública y Propaganda, aplicó el principio de orquestación. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, mediante un receptor de radio de bajo costo que carecía de onda corta para evitar emisoras extranjeras. El régimen saturó el espacio sonoro de cada hogar alemán. No era solo política, eran marchas militares, discursos hipnóticos y programas que glorificaban la pureza racial. El cine, con Leni Riefenstahl a la cabeza, utilizó ángulos contrapicados y simetría perfecta para despojar al individuo de su escala humana y absorberlo en la masa del Estado. El mundo se enfrentó a un choque de ideologías sin precedentes. Por un lado, el totalitarismo, que predicaba que el individuo no valía nada frente al Estado o la raza. Por otro, democracias imperfectas, que intentaban sobrevivir. Esta lucha no solo destruyó edificios, destruyó el contrato social. En 1945, delegados de 50 naciones se reunieron. No eran solo políticos, eran sobrevivientes. Su misión era crear la ONU, y con ella una brújula moral. Pero el escenario era desolador, hambrunas, ciudades contaminadas y un mundo que empezaba a dividirse. Esto sembró la semilla de la descolonización. Las ideologías supremacistas habían caído, pero el racismo sistémico seguía vivo. Aquí nace la necesidad de la gestión cultural. No basta confirmar la paz, hay que gestionar el reconocimiento de la identidad de cada pueblo para que su cultura no sea borrada por el vencedor. El concepto de gestión cultural surge como una respuesta de emergencia al memoridicio. En 1944, tras el levantamiento de Varsovia, las unidades especiales alemanas no solo quemaron edificios, ejecutaron un plan para borrar 800 años de historia polaca, quemando deliberadamente más de 700.000 volúmenes de la biblioteca de la universidad. Al mismo tiempo, el bombardeo aliado de Dresde, que no era un objetivo militar estratégico sino un centro cultural barroco, demostró que en la guerra total la belleza es un daño colateral aceptable. Destruir el patrimonio es desahuciar el alma de un pueblo, dejándolo sin raíces para que el vencedor pueda reconstruir su futuro desde cero. La guerra movilizó a millones de personas de diferentes culturas. Soldados de la India, África y América Latina lucharon por una libertad que no tenían en casa. La URSS decía que el Estado es quien da derechos, Occidente decía que el derecho es inherente al nacer. René Cassin comparó la declaración con el pórtico de un templo. Sin una base común, el edificio se cae. Hernán Santa Cruz argumentó que los derechos civiles son una burla si el ciudadano muere de hambre. Introdujo el concepto de derechos económicos y sociales. Fue el primer gran gesto de solidaridad del sur global hacia el mundo. El delegado chino eliminó la palabra naturaleza, que para el occidente implicaba a Dios. Introdujo el concepto confuciano de Ren. Esto permitió que países ateos, budistas e islámicos firmaran sin sentir que era una imposición cristiana. Eleanor Roosevelt no solo fue una cara amable, ella gestionó el cambio del término All Men a All Human Beings. Lo que parece un simple ajuste de palabras fue en realidad la primera gran batalla por el lenguaje inclusivo en la historia diplomática moderna, asegurando que la dignidad no tuviera género. La guerra no terminó en el papel, continuó en los genes. Hiroshima y Nagasaki no solo fueron explosiones, fueron el inicio de la contaminación transgeneracional. La gestión del medio ambiente nació del terror a la lluvia negra y a los suelos infértiles por químicos y metales pesados. La salud en la posguerra no era una cuestión de hospitales, sino de supervivencia básica en un continente devastado. Mientras el tifo exantemático, transmitido por piojos en condiciones de hacinamiento infrahumano, diezmaba a los sobrevivientes del Holocausto, en el Pacífico se abría una herida permanente. La radiación ionizante no se detuvo en la piel, penetró en el ADN,
los estudios de la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica revelaron que la guerra había alterado la herencia biológica, creando una sombra de cáncer y malformaciones que perseguía a las familias por décadas. Mientras los políticos discutían el tifo y la tuberculosis, campaban a sus anchas en Europa, que era básicamente un inmenso campo de refugiados. Aquí la gestión sanitaria tuvo que volverse cultural, y entendimos que no podías curar un cuerpo si no gestionabas primero su entorno, su dieta y su trauma. Tras los horrores de los experimentos humanos en los campos de exterminio, la medicina perdió su inocencia. Nació la bioética, y con ella la OMS, en 1948. La salud dejó de ser no estar enfermo para convertirse en un estado de bienestar total. Fue el primer gran pacto global por la vida frente al ecocidio de la guerra. Con el fin de la guerra, el mapa no se dibujó con paz, se rompió con ideología. La cortina de hierro cayó sobre Europa, dividiendo no solo territorios, sino la propia concepción de la dignidad. Los derechos humanos, apenas nacidos en 1948, se convirtieron en el nuevo campo de batalla de la Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como los soviéticos acordaron que no influirían en otros países. El pacto era dejar que cada nación eligiera libremente si querían ser socialistas o capitalistas. Pero los soviéticos no respetaron eso y se las arreglaron para que en algunos países de Europa los gobernantes sean socialistas. Es decir, que gracias a la Unión Soviética en estos países se volvieron socialistas. Es ahí donde Churchill da un discurso señalando que la Unión Soviética había separado a Europa en dos, una capitalista y una socialista, creando un telón de acero. El mundo se fracturó en dos divisiones irreconciliables. Occidente enalteció las libertades políticas, mientras que el bloque del Este exigía derechos económicos y sociales. En medio de esta tensión, los recursos como el carbón y el acero del Plan Marshall no solo fueron ayuda, fueron herramientas de control. Los derechos humanos empezaron a ser usados como propagandas por ambos bandos. La dependencia del petróleo y de las materias primas provenientes de las antiguas colonias añadió una capa de complejidad. La geopolítica de los recursos obligó a las naciones a navegar entre la retórica de la libertad universal y la pragmática necesidad de asegurar sus rutas de suministro, una tensión que persiste hasta nuestros días. El eco de 1948 se debilita frente a los conflictos de nuestra era. Las sombras que creíamos haber vencido en la Segunda Guerra Mundial han vuelto con otros nombres: escasez, exclusión y desprecio por la vida. Lo que se redactó con esperanza entre los escombros, hoy se tambalea entre la crisis de recursos y la intolerancia. En este 2026, la pregunta ya no es qué dice la ley, sino quién tiene derecho a lo básico. Hannah Arendt, al observar el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, no encontró un demonio, sino a un hombre aterradoramente normal. Eichmann no odiaba a sus víctimas, simplemente hacía su trabajo, con eficiencia administrativa. Arendt acuñó la banalidad del mal para describir cómo una sociedad entera puede participar en un genocidio cuando el pensamiento se detiene, cuando las personas se limitan a seguir procesos, leyes injustas o directrices superiores sin pasar por el filtro del juicio moral. El mal se vuelve una tarea de oficina. La dignidad no se pierde por grandes actos de odio, sino por pequeños actos de obediencia ciega. El despertar de la dignidad es el despertar del pensamiento propio. Los derechos humanos no son solo un regalo del pasado, sino una resistencia activa en el presente. Defenderlos es la única forma de evitar que la industrialización de la muerte vuelva a encontrar un camino en nuestra historia. Los derechos humanos son la única frontera que no puede dividirse, porque al final de todo, la dignidad no se negocia,